La cirugía provoca un estrés en nuestro organismo. Esto puede generar fallos, complicaciones y secuelas. Está con nosotros la doctora Patricia Madrigal para hablarnos de cómo hacer para enfrentarnos a estos males y cómo prevenir que sucedan antes de la cirugía. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Muy bien. Recordarles que estamos en el Facebook Live para que ustedes realicen todas sus consultas. ¿Cuáles son las consecuencias que se dan en nuestros intestinos tras una cirugía? Sí, efectivamente, como lo mencionabas ahora, la gente a veces piensa que solamente una cirugía abdominal me va a generar problemas digestivos posquirúrgicos, pero realmente eso no es así. ¿Por qué? Porque ya una cirugía en sí conlleva todo un proceso en el cual sometemos al cuerpo a un estrés. El cuerpo está en ese proceso de preparación para que lo que vamos a hacer es poder cicatrizar bien, por así decirlo. Entonces entramos en un estado hipercatabólico donde liberamos mucho cortisol, empezamos a usar mucho las proteínas para poder cicatrizar bien y entonces la demanda de nutrientes también va a ser muchísimo mayor. Entonces esto para aclararlo, porque a veces creemos que solamente si me hacen algo que tiene que ver con mi intestino, voy a después tener problemas digestivos. Y no es así. ¿Por qué? Porque tenemos varios factores. Uno de ellos puede ser la anestesia. Los anestésicos pueden hacer que el intestino tienda a paralizarse un poco y entonces después nos cueste ir al baño. O el estrés. O sea, ¿cuántas personas antes de una cirugía se ponen sumamente nerviosas y les da muchísimo temor? Estamos hablando de que se está liberando cortisol y ese cortisol puede venir y afectar después esa salud intestinal. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, una cirugía ginecológica, por ejemplo, ¿podría afectar el colon? Por supuesto que una cirugía ginecológica nos puede afectar el colon, hasta una cirugía de tipo estético, una cirugía de mamas, una cirugía en una pierna. O sea, hay muchísima investigación que nos demuestra hoy en día de cómo cualquier tipo de cirugía va a tener una repercusión sobre la microbiota. Estos son este conjunto de microorganismos que viven con nosotros y que hoy por hoy sabemos que son muy importantes para nuestra salud en forma general. Y lo que se ha visto en investigación es que una cirugía es capaz de venir y alterar ese equilibrio de estos microorganismos, o sea, la diversidad de los microorganismos y también la cantidad de ellos. Y empezamos a ver que esos desequilibrios, por supuesto, van a afectar nuestra salud intestinal. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de estos microorganismos se encuentran en el intestino. Entonces podemos llevar a esos procesos de disbiosis. Es importante que veamos cómo es el estado de la persona antes de la cirugía. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos ante una cirugía? A ver, si tenemos una persona, pensemos, con ya una condición digestiva antes de la cirugía, estamos hablando de un síndrome de colon irritable o una enfermedad inflamatoria intestinal, o pensemos que es una persona con una enfermedad ya de tipo crónico, por ejemplo una diabetes mellitus, que son condiciones que ya de por sí estamos hablando de que hay un aspecto inflamatorio y una alteración de la microbiota. Igualmente si es un paciente obeso, porque sabemos que son personas que van a tener un deterioro o un desbalance de su microbiota. O también si es una persona ansiosa o es una persona que realmente pasa por situaciones emocionales difíciles. Entonces, en esos casos, con estas personas, tenemos que pensar en que antes de esa cirugía yo tengo que trabajar en mejorar su salud intestinal. ¿Qué cosas? Mejorar su alimentación desde antes, para poder favorecer esta microbiota. Alimentos que sean más probióticos y prebióticos para poder ayudar a esta microbiota. Igualmente fibra que tenemos acá, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Probióticos que podemos utilizar, ¿ves? La fibra la podemos obtener desde la dieta o la podemos obtener desde alimentos. Andrea se va a operar de la vesícula y ella quiere que le diga un ABC con las cosas que tenemos acá de qué es lo que puede hacer ella para prepararse. Ok, va a operarse de la vesícula. Estamos hablando de que definitivamente, o sea, vamos a quitar un órgano que es importante para poder ser un reservorio de bilis y después eso va a ayudar, o sea, puede favorecer esa absorción y sobre todo la digestión de grasas. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué le tenemos que decir a esa paciente? Ayudarnos. O sea, ¿cómo? Empezar a tomar desde ahora probióticos, empezar a consumir alimentos que sean ricos en fibra prebiótica, como cuáles. Aquí tenemos, por ejemplo, ves, semillas, nueces,
chía, que aquí no lo puse, linaza, por supuesto muchos alimentos que sean como raíces. Ahora que hablabas de la yuca, es un excelente prebiótico, ¿verdad? Pero igualmente los probióticos, que no solamente los tenemos que consumir como en un suplemento, los podemos consumir, por ejemplo, en alimentos fermentados como la kombucha, el kéfir, el yogur, el chucrut. Ahí vamos a empezar a enriquecer eso. Si la persona tiene más síntomas, pues entonces le ayudamos todavía más, enzimas digestivas. Y si lo que te decía, si ella nos está diciendo, me van a operar de esto, pero estoy sumamente angustiada, ansiosa, pues podemos ayudarle también a calmar esa ansiedad utilizando, por ejemplo, sustancias que son adaptógenas, por ejemplo, la L-tianina o algunos honguitos medicinales que nos pueden ayudar para que ella se sienta mucho más relajada, o el mismo magnesio, que es de gran utilidad en esos casos. Aquí en este caso lo tenemos en polvo. En polvo, sí, bueno. Gel también nos está preguntando porque la van a operar de pólipos en la vesícula y está sumamente estresada. ¿Qué puede consumir? A ver, si está muy estresada, yo lo que le diría, el magnesio nos va a ayudar a relajarlo, y sobre todo a veces las personas antes de la cirugía se ponen tan ansiosos que no pueden dormir, entonces magnesio les ayuda. Como te decía, adaptógenos, en este caso podemos utilizar la L-tianina, podemos utilizar la ashwagandha, podemos utilizar medicamentos homeopáticos también, como la ignatia, como la pasiflora, la valeriana, que le van a ayudar muchísimo a estar mucho más tranquila. Y esto es importante, no es solamente un tema de que si yo me voy a sentir ansiosa, sino de que esa ansiedad me puede repercutir después en esa salud intestinal postquirúrgica. A doña Marisela le van a hacer una histerectomía. ¿Cómo es? Histerectomía. Histerectomía, perdón. Sí, le van a quitar el útero. Le van a quitar el útero, básicamente. Entonces, ¿qué puede hacer ella para prepararse y que no le vayan a dar muchas consecuencias después a nivel intestinal? A ver, de nuevo, tenemos que conocer cómo está esa persona. O sea, a ver si ella tiene síntomas digestivos o si es una persona que ya desde ahora tiene estreñimiento. Entonces, desde ahora tenemos que empezar a trabajar y evitar, o sea, que eso se siga manteniendo. Entonces, como ya se lo van a preparar, podemos, como dice la palabra, ponernos en marcha de tomar medidas. ¿Qué cosas podemos utilizar? Muchas de estas, aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de agua para asegurarnos de que esa persona esté yendo al baño, aumentar el consumo de probióticos, ya sea a través de la dieta o a través de un suplemento. ¿Hay alguna diferencia entre una persona, por ejemplo, que no tiene problemas intestinales y una que sí a la hora de prepararse? Totalmente, porque imagínate, si vos ya tenés una condición preoperatoria en la que hay molestias digestivas, estreñimiento, diarreas, distensión abdominal, todo me cae mal, pues por supuesto esa persona puede tener problemas luego de la cirugía. Y esto es importante. Muchas veces esta alteración gastrointestinal y esta alteración de la microbiota después de la cirugía puede también estar asociada a complicaciones postquirúrgicas. Por eso es tan importante que yo me asegure de que mi salud intestinal antes de la cirugía esté bien. Prepararme, o sea, las cirugías, a menos que sea una cirugía de emergencia, que nadie se puede preparar, pero en el caso de nuestros televidentes están diciendo que se las van a hacer, entonces se pueden ir preparando con tiempo, asegurándose de que van a tener una buena, o idealmente ojalá un mes antes, porque una semana antes no, pero no importa, cualquier cambio que hagamos desde antes va a tener un impacto favorable. Ve el caso del esposo de doña Gladys, a él lo operaron del hueso húmero, desde entonces tiene náuseas, no le da hambre y doña Gladys está preocupadísima, ella quiere saber qué hacer, qué le da. A ver, muchas veces, y esto después de una cirugía es muy importante porque yo te mencionaba ahora, es un estado hipercatabólico en el cual lo que estamos haciendo es consumiendo proteínas, consumiendo carbohidratos para poder reparar nuestros tejidos y cicatrizar bien. Entonces, en ese caso, definitivamente tenemos que asegurarnos de que esa persona se esté alimentando bien. O sea, tiene que tener un consumo importante de proteínas. Entonces, si no tiene hambre, si tal vez, o sea, hay que revisar si tal vez hay algún proceso infeccioso, ¿verdad?, que esté
por ahí. Si está con dolor, ¿verdad? Porque si está con dolor la persona pues no va a querer ingerir, pero por lo menos asegurarse de que esté consumiendo una proteína, ¿verdad? Aunque sea en un batido, una proteína de buena calidad, ya sean de, ¿verdad?, de proteína animal o de proteína vegetal, o tal vez estarle haciendo calditos, pero sí hay que revisar si en este caso él tiene algún proceso infeccioso o tiene alguna otra condición que definitivamente lo está llevando a esto. O tal vez se siente un poco deprimido. Hay personas que después de una cirugía, ¿verdad?, entran en procesos en los cuales tal vez no depresión, pero sí a no sentirse, ¿verdad?, como tan animados. Entonces hay que revisar todas esas variables, pero yo definitivamente le digo, hay que tratar, aunque sea poquitos, consomés con buen pollito para que haya buena proteína, una proteína animal, una proteína vegetal, para asegurarnos de que no se esté consumiendo sus propios músculos y su propia proteína. Doña Cristina se está preparando para un Salpic y María Fernanda le van a hacer una operación para no tener hijos. ¿Cómo se pueden preparar las dos para estas cirugías? De nuevo, a ver, esto es una cirugía pélvica, ¿verdad? Que no necesariamente van a tocar todo lo que tiene que ver con la cavidad intestinal, pero sí está muy cercano y muchas veces eso puede provocar a veces que las personas después de esa cirugía empiecen a sentir mucha distensión abdominal, dificultad para evacuar, hasta muchos gases, y a veces ni siquiera pueden eliminar esos gases. Entonces, de nuevo, invitarlas, o sea, ¿a qué? A que, como ya saben que es programado, empiecen desde ahora a que una buena alimentación. Eso es importante, o sea, yo no me voy a ir antes de una cirugía comiendo comida rápida, comidas procesadas, o sea, me aseguro de estar comiendo bastantes vegetales, buena fibra, buena proteína, ¿verdad? Evitando azúcares, todo este tipo de cosas. Y por otro lado, si ya tengo síntomas digestivos, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, empiece a tomar probióticos desde antes, desde una cirugía. ¿Por qué? Porque te van a poner medicamentos, porque no necesariamente puede ser que no le pongan antibióticos después, pero sí hay un estrés, van a usar anestesia. Entonces ya desde ahí tenemos que asegurarnos, como te mencionaba al inicio, de que esa microbiota esté bien, porque va a ser crucial para que esa salud intestinal se mantenga en ese proceso postquirúrgico. José Andrés nos está preguntando qué opina usted sobre el uso del Chilajit, y Hernán nos está preguntando si recomienda más el magnesio en pastillas o en polvo. A ver, en el caso del magnesio pueden ser ambas cosas, pero lo que pasa es que para lo que queremos ahora, yo sí les diría que es mejor que utilicen citrato de magnesio. Citrato de magnesio. Lo podemos utilizar de las dos formas. Muchas veces cuando usamos el citrato de magnesio en polvo, a veces es más fácil de digerir para la persona, hace un efecto. ¿Y por qué el citrato? Porque nos ayuda a que las heces sean más suaves, más blandas, entonces le va a facilitar evacuar después de la cirugía. ¿Y cuál fue la otra? ¿Por qué no? Nos preguntó José Andrés, ¿qué opina usted sobre el consumo de Chilajit? A ver, realmente no conozco si el Chilajit tiene algún efecto en estos casos. Vamos a investigar y después le Vamos decimos a José Andrés. Exactamente. Ahora, también nos están preguntando si hay que suspender el uso de suplementos cuando vamos a operarnos. A ver, hay algunos suplementos y sobre todo gente que está tomando, por ejemplo, los omegas, ¿verdad? Siempre ha existido la idea de que el omega 3 podría afectar los procesos de coagulación. Entonces, en esos casos, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, una semana antes vamos a quitar por ejemplo, el omega 3, pero hay otros suplementos, por ejemplo, los probióticos, o si la persona está consumiendo prebióticos en forma de suplemento o fibra, que lógicamente los vamos a mantener y más bien los vamos a implementar. Pero si hay algunos otros suplementos que son, qué sé yo, para, no sé, problemas de lípidos o problemas de colesterol o qué sé yo, para diabetes, que tal vez no son tan necesarios en este momento, pues yo los voy a quitar. ¿Por qué? Porque también algunos suplementos me pueden aumentar el sangrado durante la cirugía, entonces queremos evitar al máximo ese riesgo. ¿Qué pasa con los multivitamínicos? ¿Hay que suspenderlos? Yo honestamente el multivitamínico siempre, o sea, sobre todo si son estos multivitamínicos muy cargados, porque hay algunos que lo que tienen son solo minerales, pero si son muy cargados, es mejor suspenderlos.
No nos va a pasar nada que una semana antes suspendamos esos. Carlina nos está preguntando por una operación de senos. ¿Qué puede hacer ella para prepararse una semana antes? Lo mismo que hemos venido hablando, o sea, asegurarse de que su intestino desde antes ya esté funcionando bien, que esté yendo al baño, que no esté con molestias, que no ande con distensión y, por supuesto, asegurarse de que esté teniendo una nutrición adecuada. ¿Para qué? Para que después esa persona pueda tener un muy buen proceso de recuperación y de cicatrización. A Gildri le hicieron salping, en este momento está súper inflamada, todo le cae mal y ella quiere saber cómo recuperarse después de la cirugía. Ok, a ver, hay una cosa que, ya que estás mencionando eso, que es muy interesante, que es acerca de masticar chicle. Y es algo que a ella le puede funcionar. Hay unos estudios bien interesantes en mujeres después de una cesárea. Cómo el uso del chicle posterior a la cirugía puede ser una gran herramienta terapéutica para disminuir eso, distensión abdominal, gases, y esto por una razón. Cuando masticamos chicle, lo que estamos haciendo es estimulando el nervio vago. El nervio vago es un nervio el más largo de todo nuestro organismo, es como una carretera que nos recorre por todo el cuerpo, ¿verdad? Llega al intestino y está encargado, entre muchas de sus tantas funciones, de regular el movimiento intestinal. Entonces, cuando estamos masticando chicle, estamos estimulando este nervio y estamos ayudando a que haya un mejor proceso de digestión, de motilidad. Entonces, nos va a ayudar a evacuar gases, a ir al baño, a defecar. Entonces, es una invitación. Hay todavía, o sea, hay algunos estudios que no son concluyentes, pero se ve como una herramienta. Igual hay otras cosas que nos pueden ayudar a estimular el nervio vago, hacer gárgaras, cantar, hacer respiraciones, ¿verdad? Conscientes. O sea, son cosas fáciles que a veces ningún cirujano se las dice al paciente, pero que pueden hacer un cambio, por ejemplo, con lo que está pasando ella, que estar después de una cirugía con aquella cosa que uno no puede ir al baño, muy molesto, y entonces, ¿qué pasa? No comemos, y no comemos, entonces quiere decir que mi proceso de cicatrización se puede ver desfavorecido. Doctora, muchas gracias por sus recomendaciones, muy amable. Nos quedamos